Bueno, como les decía, quería empezar la clase de hoy retomando un ejemplo que había preparado ayer, pero que tenía un error de tipeo que daba vuelta a todo el problema, así que lo voy a hacer ahora, que tenía que ver con la pregunta ¿dónde tiene sentido calcular los límites cuando uno se enfrenta a una función? El ejemplo que yo había propuesto era esta función que está definida a trozos, que está definida de una manera para los x menores que 0 y de otra manera para los x mayores que 0. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno va recorriendo la recta real, mientras esté por valores negativos, hace esta cuenta, y cuando pasa a valores positivos, hace esta cuenta. Y la función no está definida en 0. Lo que habíamos visto ayer era que los candidatos como mencioné ayer, los límites se pueden calcular en cualquier lado, siempre y cuando la función esté definida a la derecha o a la izquierda o de los dos lados del punto, uno podría calcular técnicamente el límite, siempre. Es decir, si está definida de un solo lado, podemos calcular un límite lateral, y si está definida de los dos lados, podemos calcular ambos límites laterales y tomar una decisión respecto del límite. Eso se puede hacer en cualquier punto con la condición de que la función esté definida por lo menos de un lado del punto. Ahora, ¿tiene sentido calcular el límite en 4? Y no, ¿para qué? O sea, si en 4 uno hace la cuenta acá, 4 está por acá, 4 es mayor que 0, uno hace la cuenta, 1 dividido 16 más 8, 24, menos 3, 21, toca un 21avo. Listo. Y le toca eso, y la función no tiene ningún problema a la derecha y a la izquierda, y inclusive en el punto 4. Inclusive. Entonces, la pregunta que estaba tratando de ejemplificar ayer con este problema era ¿en qué lugares tiene sentido o uno buscaría calcular el límite? Los candidatos para esto, que tienen que ver con lo que empezamos ayer a ver ayer, que es la continuidad, son los ceros en los denominadores, porque se trata de cocientes de polinomios, y el punto de ensamble, porque se trata de una función definida a trozos. Entonces, ¿cuáles serían los candidatos en este caso en específico? Sería el menos 2, porque es un cero de este denominador, o sea, es un punto con el cual uno no podría hacer la cuenta. El 0, porque es el punto de ensamble entre la función definida antes del 0 y la función definida después del 0. Y después las raíces de este denominador, x cuadrado más 2x menos 3, que son 1 y menos 3, que son las raíces del segundo denominador. Esto en términos generales serían los puntos donde los números con los que uno no podría hacer estas cuentas. Ahora, una vez que uno encontró estos posibles puntos de conflicto, o sea, ¿por qué son puntos de conflicto? Porque ahí la función no estaría definida. Entonces, la pregunta es, ¿y qué pasa alrededor de esos puntos, antes y después? ¿Qué hace la función? ¿La función se va a parar a un punto? ¿La función se va al infinito? ¿Qué hace la función de ambos lados de esos puntos donde no podría hacer la cuenta? Y esa respuesta se obtiene calculando límites. Entonces, la función está definida para los menores que 0 según esta fórmula. Y esta fórmula, que es x menos 1 sobre x más 2, no tiene una imagen, esta función no tiene una imagen cuando x vale menos 2. Como habíamos visto, si x vale menos 2, este denominador es 0, y esta cuenta no se puede hacer. Es decir, que me olvidé de bajar el teléfono. Espérenme un cachito. Es decir, que uno, de este lado del 0, del lado izquierdo del 0, el dominio de esta función es desde menos infinito hasta menos 2, unión desde menos 2 hasta 0, sin el menos 2, porque ahí no puedo hacer la cuenta. O sea que este es un punto donde ameritaría un cálculo de límites laterales. Segundo punto, o segundos puntos, serían las raíces de este denominador.
Este cociente, 1 dividido esta función de segundo grado, 1 sobre x cuadrado más 2x menos 3, es la forma que se me indica que tengo que calcular las imágenes cuando los x son mayores que 0. ¿Dónde esta cuenta tendría problemas en términos generales? Cuando x vale 1 y cuando x vale menos 3. Menos 3 está fuera de ese dominio, porque esto funciona desde el 0 para la derecha. Entonces, menos 3 no es un problema para mí, porque en menos 3 nunca voy a tener que hacer esta cuenta con menos 3, porque esta cuenta la voy a hacer con los x mayores que 0. Sí voy a tener un problema con x igual a 1. Es decir, que de estos dos números que son potenciales problemas porque pondrían un 0 en el denominador en ese cociente, el menos 3 no es un problema porque cuando x vale menos 3, la cuenta la tengo que hacer con esto, no con esto, porque cuando x vale menos 3 es negativo y la cuenta la tengo que hacer con esto. Entonces, de estos dos potenciales problemas, me quedo con el problema verdadero que es x igual a 1. Cuando x vale 1, acá no puedo hacer la cuenta. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de esta función del lado derecho del 0? Es desde 0 hasta 1 y desde 1 hasta más infinito. Bueno, y por último nos queda el punto de ensamble, que es un problema no por las razones de recién, sino porque en este caso, con 0 no puedo hacer la cuenta porque el 0 no está incluido ni en este dominio ni en este dominio. Es decir que 0 no tiene imagen. Entonces, ¿cuál es el dominio global de esta función? El dominio es desde menos infinito hasta menos 2, unión menos 2 a 0, que es la parte de la recta real donde voy a hacer la cuenta con el primer cociente. Me salteo el 0, de 0 hasta 1, unión desde 1 hasta más infinito, que es la parte donde voy a hacer la cuenta con el segundo cociente. Y si ustedes se fijan, el menos 3 está en el dominio de la función. ¿Por qué? Porque cuando x vale menos 3, que estoy situada acá, la cuenta la tengo que hacer con este cociente, y para menos 3 hay una imagen que es menos 3, menos 1 es menos 4, dividido menos 3 más 2 es menos 1, menos 4 dividido menos 1 es 4. O sea que al menos 3 le corresponde la imagen 4. ¿Hasta acá vamos? ¿Vamos bien? Buenísimo. Bueno, me alegro que estén ahí del otro lado. Porque en las clases presenciales yo les veía las caras de qué estás hablando. En cambio acá, como que estoy hablando sola, y ni me entero si no les veo las caras de horror. Bueno, entonces lo que hice acá hasta ahora con este ejemplo es encontrar qué puntos son puntos de conflicto en esta función. De conflicto me refiero a que por alguna razón tiene sentido calcular el límite por derecha y por izquierda en esos puntos. ¿Para qué me va a servir esto? Para ver si son puntos de discontinuidad, qué tipo de discontinuidad son, si hay asíntotas, porque podría haber asíntotas en estos puntos, asíntotas verticales, esas cosas voy a evaluar. Entonces, tenemos ahora que para esta función, ¿qué límites tiene sentido analizar? Y van a ser los límites laterales, van a ser los límites cuando x tiende a menos 2, a 0 y a 1, nada más. El 3 lo descarté, el menos 3 lo descarté por las razones que acabo de decir, y voy a hacer límites laterales en los tres casos, que son límites cuando x tiende a menos 2 por la derecha y por la izquierda, a 0 por la derecha y por la izquierda, y a 1 por la derecha y por la izquierda. Esos son los límites que voy a analizar. Entonces, vamos a ver qué hacemos, cómo hacemos para calcular el límite lateral de esta función en x igual a menos 2 por la izquierda. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy acercando. La función es toda esta. Quiero decir, eso es una cosa importante para aclarar cuando uno trabaja con funciones definidas a trozos que tienen está definida de dos maneras, varias maneras, en distintas partes del dominio, la función es una sola.
Lo que sí nos importa saber es cómo cambia de nombre la función o cómo cambia la forma de calcular de la función según uno va recorriendo la recta real, ¿no? Entonces, cuando yo me acerco a menos 2 por la izquierda, estoy viniendo por este lado del menos 2. De ese lado del menos 2, la función calcula sus imágenes según esta formulita. Acá la función se llama x menos 1 sobre x más 2. Es decir, que el límite que tengo que calcular es el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de este cociente. ¿Qué tenemos en este cociente? Tenemos un numerador que tiende a menos 3. ¿Por qué? Porque menos 2 menos 1 da menos 3. Entonces, si yo me acerco infinitamente a menos 2, la cuenta menos 2 menos 1 se va a acercar infinitamente a menos 3. Si a menos 2 le resto menos 1 o a algo muy cerquita de menos 2 le resto menos 1, el resultado va a ser menos 3. Y acá no hay problema. El problema aparece en el denominador, porque cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, es decir, estoy tomando cosas así, menos 2, algo muy chiquitito, esta cuenta tiende a 0 por valores negativos. Quiero que me digan si queda claro por qué esto, yo anoto acá 0 con numeritos arriba. ¿Queda claro por qué anoto 0 con numeritos arriba? ¿Qué quiere decir esto? No sé si estás escribiendo, Agostina. Ah, acá. Claro, eso. Ahí me apareció el mensaje. Esta cuenta es casi 0, porque si a menos 2 le sumo 2, me da... Si a menos 2 le sumo 2, me da 0. Ahí la cuenta no la puedo hacer. Pero yo no estoy parada en 2, estoy parada muy próxima, infinitamente próxima a 2, pero a la izquierda. Eso significa que los números con los que estoy acercándome a 2, a menos 2, son del estilo de este que dibujé ahí, menos 2,00000. Si a menos 2,00001 le sumo 2, ¿qué me queda? 0,00001 negativo, porque esto es, la cantidad X es un poquitito más grande que la cantidad en valor absoluto, quiere decir que la cantidad 2, entonces esta cuenta da cerquita de 0, pero negativa. Entonces ahora, una vez que tiene uno ese razonamiento hecho, el cociente entre una cantidad negativa y otra cantidad negativa, por más que la cantidad negativa de abajo sea cerquita de 0, va a dar positiva. Y una cosa que sabemos ya del cálculo de límites es que si el numerador tiende a una cantidad distinta de 0 y el denominador tiende a 0, el cociente es infinito. Es decir, que esta cuenta va a dar infinitamente grande, pero le podemos asignar un signo a este infinito, porque se trata de cocientes de números, ambos negativos. Todo el tiempo, de este lado del 0, del menos 2, todos negativos. ¿Qué pasa si me acerco por el otro lado, al 2, al menos 2? Es decir, voy a venir hacia menos 2 por valores que son un poquito más grandes que menos 2. De este lado del menos 2, la función también tiene este nombre. También ¿qué quiere decir eso? Que las imágenes de la función se calculan con esta fórmula, con esta cuenta. Es decir, que el límite que tengo que calcular acá es el límite de la misma expresión cuando x tiene menos 2 por la derecha. ¿Qué cambia acá? ¿Cambia el numerador? No, porque si esto es muy cerquita de menos 2, esta cuenta es muy cerquita de menos 3, pero sí cambia el signo del denominador, porque yo estoy acá acercándome a menos 2 por cosas como esta. Es una cosa que es menos 1,99999 y cuando yo eso le sume 2 me va a dar algo muy cerquita de 0, pero me va a dar algo positivo, porque este número menos 1,99999 más 2, como 2 es más grande, me va a dar cerquita de 0 y positivo. Entonces ahora tengo nuevamente un cociente de algo que tiende a un número distinto de 0 y a algo que tiende a 0, ya sabemos que ese cociente es infinito.
o sea que este límite es infinito. Lo que podemos definir además ahora es que el signo de este infinito, considerando que el numerador es negativo y el denominador es siempre positivo. Entonces, el infinito este va a ser menos infinito. Entonces, analizamos el límite lateral por derecha y por izquierda de menos 2, de esta función que alrededor de menos 2 está definida de esta manera, y vemos que el límite es infinito. Como los laterales son ambos infinitos, el límite de la función es infinito. Lo que no podemos es darle un signo a este infinito porque cambia el signo de un lado y del otro. Entonces, cuando uno va... Si el objetivo es calcular un límite, el límite es infinito. Si el objetivo es calcular o saber para qué lado se va la función al infinito, necesitamos los límites laterales. Esto es lo que hicimos con el menos 2. Con el menos 2 resolvimos que ahí hay un límite infinito. ¿Qué pasa en el 0? En el 0 vamos a hacer lo mismo, vamos a proceder por la derecha y por la izquierda y después vemos si podemos tomar una decisión respecto del límite global de la función en ese punto. Cuando me acerco a 0 por la izquierda, estoy acercándome por acá. Es decir, estoy tomando cosas de la forma menos 0,00000 algo. De este lado del 0, la función calcula sus imágenes usando esta formulita igual que antes, la misma de antes. ¿Y qué tengo yo de este lado? A ver, ¿cuánto vale este límite? ¿Cuánto vale este límite cuando x tiende a 0 de x menos 1 sobre x más 2? Pregunto. ¿Menos 3 medio? ¿Por qué menos 3 medio? A ver, porque te lo estás mirando en el coso que me parece que me tira pata. ¿De dónde sale el menos 3 medio? ¿Qué tengo que hacer para calcular el límite? Lo primero que hago es reemplazo, ¿no? Reemplazo 0 ahí. Si hay un conflicto, claro, si hay un conflicto, ahí veré cuál sería el conflicto, que el numerador y denominador de 0, que esas cosas, bueno. Sí, me parece que metí la pata en la diapositiva, de vuelta. Es infinita la cantidad de veces que puedo meter la pata, así que seguro la meteré. ¿Qué hago acá? Reemplazo 0, menos 1, 0 más 2, 2 me da menos 1 medio, y yo seguro puse, no sé qué puse, menos 1 medio, puse menos 3 medio, pero no, es menos 1 acá, ¿no? No es menos 1 medio, no es no es menos 3, porque estoy sumando 0 menos 1, ¿no? Acá metí la pata. Bueno, después lo arreglan ahí en su PDF. Claro, bueno, muy bien. Entonces, por este lado, bueno, supongamos que da menos 3 medio, porque todo sigue esta lógica. Listo, tenemos el límite finito. ¿Qué quiere decir este límite finito? Que la función va a parar a ese número, que bueno, no es el número ese porque me tira pata, pero no importa. Bueno. ¿Qué pasa del otro lado del 0? Y esto es lo que me interesa recalcar. ¿Qué pasa del otro lado del 0? Cuando me acerco del otro lado del 0, estoy parada a la derecha del 0. A la derecha del 0, la función cambia de denominación. ¿Esto qué quiere decir? Que las cuentas se hacen con otra fórmula. O sea, cuando me pasé de la izquierda a la derecha del 0, las cuentas las hago con otra cosa. Antes las hacía con x menos 1 sobre x más 2 y ahora las hago con 1 sobre x cuadrado más 2x menos 3. Entonces, este es el límite que tengo que calcular. ¿Cuánto da este límite cuando x tiende a 0? A ver, ahora creo que no me tira pata en el coso. ¿Cuánto vale este límite? ¿Es un límite indeterminado este? ¿Es un límite en el que yo voy a tener que hacer alguna cosa para saber cuánto vale? ¿O es un límite que se calcula directamente? Cálculo directamente. Entonces, ¿cuánto vale este límite? A ver, ¿por qué da infinito, Mariana? ¿Qué pasa cuando x tiende a 0 con el numerador? Cuando x tiende a 0 con el numerador vale 1, porque el numerador no depende de x, o sea, el numerador vale siempre 1.
¿Qué pasa en el denominador cuando x tiende a 0? ¿Qué estoy haciendo? Estoy calculando a qué valor tiende esta cuenta si x está cerquita de 0. Entonces agarremos un número muy cerquita de 0. A ver, chicas y chicos, porque ahí está Valentín escribiendo también. Sí, no sé, Valentina, ¿a qué te referís? Es 0,001 es el número con el cual yo me acerco, ¿no? Pero lo que vos decís, Mariana, es verdad. Cuando el denominador se acerca a 0 por valores positivos, el cociente de infinito. Pero fijémonos, lo que yo pregunto es, acá hay una cosa súper importante en la que necesito hacer hincapié. Una cosa es a cuánto tiende x, que está escrito acá, que dice x tiende a 0 positivo, y otra cosa muy distinta es a cuánto tiende este denominador. Porque la pregunta es, si yo me acerco con x a 0 positivo, que es un número parecido al que dijo Valentín, ¿qué pasa con esta? ¿Qué pasa si yo agarro a x que vale casi 0? Lo elevo al cuadrado. Ah, claro. Lo elevo al cuadrado, 0 al cuadrado da 0. 2 por 0 da 0. 0 más 0 menos 3 vale menos 3, no vale 0. Una cosa es, lo que estoy diciendo acá es, si la variable x está infinitamente próxima a 0 por valores positivos, esta cuenta, o sea, como bien dijo Valentín, un número parecido a esta cuenta se acerca a menos 3. Y acá no hay ningún conflicto. Menos 1 dividido menos 3 da menos 1/3. Y listo. Estos límites ni siquiera son límites indeterminados, nada. O sea, uno reemplaza. O sea, ¿cuál es el problema acá cuando x cuadrado más con x cuadrado más 2x menos 3 cuando x vale 0? Nada, ninguno. No hay ningún problema acá. Exacto, bueno, no hay que olvidarse del 3. Bueno, entonces ¿qué tenemos acá? Cuando me acerco por la derecha de 0, tengo un límite finito. Cuando me acerco por la izquierda de 0, tengo un límite finito, que acá me equivoqué, era... Sí, da 0,5, sí, me equivoqué, menos un medio da, ¿no? Es menos 1 dividido 2. Perdón, y les quiero contar que ayer me mandé una macana grande como una casa y perdí el PowerPoint de esta clase. Así que no lo puedo arreglar, así que lo arreglan ustedes. Después le pegotean ahí arriba del PDF, va menos un medio. De todas maneras, por la derecha va a menos un medio y por la izquierda va a menos un medio, por la derecha va a menos 1/3. ¿Qué tenemos? Límites laterales finitos y distintos. Como los límites laterales son finitos y distintos, entonces no existe límite. ¿Qué quiere decir esto? Y que bueno, que lo que hace la función por la derecha y por la izquierda no es ni irse a infinito ni irse a un punto. O sea, otra cosa. Es uno de los montonazos de casos donde no existe límite finito en un punto. Y por último, y vamos a pasar rápido por ¿qué hacemos cuando x tiende a 1? Cuando x tiende a 1, uno puede ir por la izquierda de 1. Como ya estamos a la derecha de 0, la función va a valer siempre esto. Tenemos que calcular este límite. ¿Qué pasa en este límite cuando x tiende a 1 por la izquierda? ¿Cuál es el problema acá? Que acá sí el denominador da 0, porque es 1 más 2, 3, menos 3, 0. Entonces en 1 sí hay un problema. Pero si yo me aproximo a 1 por valores más chiquitos que 1, es decir, ando por acá, ¿cuánto da esta cuenta? El numerador tiende a 1 y el denominador tiende a 0. Acá hay que hacer una cuentita un poquitito más detallada, digamos, hay que mirar un poquito más detalladamente qué pasa con ese denominador. ¿Qué es esto? Esto tiene como representación gráfica una parábola, que yo la dibujé acá. Cuando yo pongo por la derecha, la cuenta esta, x cuadrado más 2x menos 3, se acerca a 0 por valores negativos.
Eso lo puedo hacer factorizando, lo puedo hacer, eso ya lo sabemos hacer de antes de que empezara con este tema de límites, ¿no? El práctico creo que era el 3 o 4, no me acuerdo. O sea, podemos ver cuál es el signo de esta cuenta de dos maneras. O agarramos un numerito, lo reemplazamos y nos fijamos si la cuenta da más chica que 0 o más grande que 0, un numerito muy cerquita de 1, o miramos el gráfico de la función que representa el denominador y vemos que las imágenes tienden a 0 por valores negativos. O sea, tienden a 0 por abajo del eje. Entonces, tenemos numerador que tiende a 1, numerador vale 1, y denominador que tiende a 0, por valores negativos, ¿cuánto vale este límite? ¿Cuánto vale este límite? Exacto, menos infinito. Este límite es menos infinito porque el numerador es constante y el denominador tiende a 0 por valores negativos. Como el numerador es positivo y el denominador es negativo, el cociente es negativo. Por eso es el signo. Y es infinito porque el numerador es constante y el denominador tiende a 0. Y por el otro lado lo mismo, ¿no? Cuando hacemos la cuenta por el otro lado, la diferencia que tenemos es precisamente que en el denominador, perdón que voy a poner acá el dibujito, en el denominador las imágenes de esta función de segundo grado se acercan a 0 por valores positivos, es decir, se acercan por arriba del eje al 0. Entonces voy a tener numerador positivo, denominador positivo, cociente positivo. Numerador constante, denominador que tiende a 0, límite infinito. Entonces ahora voy a tener más infinito. Con estos análisis que hice hasta acá, bueno, esto me faltó. Si los límites laterales son ambos infinitos, podemos decir que el límite de la función en el punto es infinito. Entonces, con estas 6 cuentitas que hice, que no fueron ni siquiera límites indeterminados, acá tuve que mirar. Acá miré cómo se llama la función del lado derecho e izquierdo de cada punto que estoy analizando y qué pasa con esa cuenta en la medida que yo me aproximo al punto de conflicto. Y eso solamente lo que tuve que hacer es analizar signos y analizar si el cociente era infinito o no, tendía infinito o no. ¿Qué puedo decir? Bueno, acá hay un resumen de los 3 límites que calculé recién. Tenemos en menos 2 un límite infinito, en 0 no tiene límite y en 1 tiene límite infinito. ¿Qué podemos decir de lo que ya sabemos? Que esto lo agrego después de lo que hicimos ayer. Que en x igual a menos 2, la función tiene una discontinuidad esencial de salto infinito. ¿Por qué? Porque tiene límite infinito. Y hay una asíntota vertical en x igual a menos 2. Eso es una cosa que sabemos del análisis de estos límites, que son cosas que hemos aprendido después de límites. ¿Qué pasa con el 0? En el 0 tenemos como una vale menos 1/2 y la otra vale 1/3, acuérdense que acá un 1, una vale menos 1/2 y la otra vale menos 1/3, hay una discontinuidad esencial de salto finito. Al tener los límites laterales ambos finitos, no hay asíntota vertical en 0. Y, por último, en el 1, lo mismo que en el anterior, que en el primero, hay una discontinuidad esencial de salto infinito, porque los límites laterales son infinitos, y hay una asíntota vertical de menos 2. ¿Qué sabemos de esta función? Otra cosa, antes, ya así como exagerando un poquito más, ¿hay otras asíntotas posibles para esta función? Acá dice asíntota vertical y acá dice discontinuidad esencial de salto finito y acá dice asíntota vertical. ¿Hay otras asíntotas posibles? ¿Puedo buscar otras asíntotas para esta función? ¿Puedo buscar otras asíntotas para esta función? ¿Hay alguien ahí? Bueno, piensen. Las asíntotas verticales de una función están, si están, en los puntos, estos puntos que he llamado de conflicto, que son puntos donde
hay denominadores cero, qué sé yo, o puntos de ensamble. Listo, no hay más. O sea que las candidatas a asíntotas verticales son estos tres que analizamos, el menos 2, el 0 y el 1. Encontré dos, el menos 2 y el 1, y el 0 dije que no. Pero sí es posible que esta función tenga asíntotas horizontales u oblicuas, ¿no? Porque acá, la función, acá solamente miramos en 3 puntos, pero podría tener asíntotas horizontales u oblicuas. ¿Cómo se calculan esas asíntotas horizontales u oblicuas? ¿Dónde las busco? ¿Cómo busco estas asíntotas horizontales u oblicuas? O sea, me pasé de tema, ¿no? Ahora recién estábamos hablando de dónde buscarlo, dónde tiene sentido calcular los límites, depende del objetivo, ¿no? Entonces, si el objetivo es buscar asíntotas, las asíntotas verticales los busco con límites laterales alrededor de un punto. ¿Qué punto? Y bueno, estos puntos que hemos aprendido a buscar. ¿Dónde busco las asíntotas horizontales u oblicuas? ¿Cómo las busco? Exacto, cuando X tiende a más infinito o a menos infinito, ahí la tengo que buscar. Porque las asíntotas, ¿qué significa una asíntota horizontal? Quiere decir que la función se pega a una recta horizontal. La función es indistinguible de una recta horizontal. ¿Qué quiere decir que tengo una asíntota oblicua? Que la función se pega a una recta que tiene pendiente distinto de cero. Entonces la función en algún punto se hace infinitamente próxima a una recta, o se hace indistinguible de una recta oblicua. Entonces tengo que calcular estos dos límites, a menos infinito y a más infinito. Acuérdense que lo que pasa en el más infinito no tiene por qué ser lo mismo que lo que pasa en el menos infinito. O sea, uno podría, y de hecho esta función que tiene definiciones diferentes a la derecha y a la izquierda de cero, es candidata a que le pasen cosas distintas. Entonces, este resumencito de ayer. Si el límite, vamos a calcular el límite en el infinito. Acá no le puse signo porque es lo mismo para más infinito o para menos infinito. ¿Qué posibilidades tenemos para un límite? Para cualquier límite del universo tenemos tres posibilidades. O el límite es finito, o el límite es infinito, o el límite no existe. Si el límite es finito, cuando yo calculo el límite de la función, agarro la función, le calculo el límite en el infinito y me da un número, ese límite, listo, hay asíntota horizontal. Si el límite no existe, no hay ni horizontal ni oblicua. Y si el límite es infinito, seguro que no hay horizontal, porque el límite infinito quiere decir que la función crece infinitamente. Lo cual no quiere decir que no haya oblicua. Podría haber oblicua. ¿Cómo hago para saber si hay oblicua? Tengo que hacer el límite del cociente de la función dividido x, cuya interpretación geométrica di ayer. Este cociente es otro límite. Este otro límite, como todos los límites del mundo y del universo, puede ser finito, infinito o no existir. Si el límite es finito, hay asíntota oblicua. Si este límite es finito, hay oblicua. Si el límite no existe o es infinito, no hay ni horizontal ni oblicua. Lo único que les tengo que decir es que tienen que acordarse que horizontal va con H y oblicua sin, ¿no? Porque he tenido conflictos al respecto. Yo quise poner horizontal sin H. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos toca hacer? Primero, calcular el límite de la función cuando x tiende a infinito. Si ese límite fuera infinito, tenemos que hacer este, que es de la función dividido x. Entonces, vamos a empezar por el menos infinito. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar qué pasa infinitamente a la izquierda. De este lado del cero, cuando uno se va hacia el menos infinito, la función está definida con esta fórmula. Entonces tenemos que calcular este límite. Cuando x tiende a menos infinito, de x menos 1 sobre x menos 2. Este límite es un límite indeterminado, menos infinito sobre menos infinito. ¿Por qué menos? Porque si tengo menos infinito y le resto menos 1, y tengo menos infinito y le sumo 2, es menos infinito dividido en menos infinito. ¿Cómo hacemos con este límite? Ahora sí tenemos un problema que es, este límite es indeterminado. ¿Qué quiere decir que es indeterminado? Quiere decir que yo, mirándolo así, no puedo saber, o después sí, porque uno se pone viejo y peludo y termina sabiendo, ¿no? Pero como hay una cuenta infinito dividido infinito, no puedo decir a priori si este límite va a ser finito, infinito no existe, sino que tengo que hacer alguna cuenta, algún cálculo que me permita tomar esa decisión. ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo esa indeterminación?
Exacto, dividimos por la mayor potencia. Exactamente, chicas. Tenemos que dividir, ¿cuál es la mayor potencia acá? Es en el numerador el polinomio tiene grado 1, en el denominador tiene grado 1, voy a dividir todo por x. Entonces voy a hacer el límite cuando x tiende a menos infinito de x sobre x, menos 1 sobre x sobre x y 2 sobre x. Ahí puedo simplificar, que eso es lo que hacemos cuando dividimos por la mayor potencia, y eso me queda 1 menos 1 sobre x, 1 más 2 sobre x en el numerador y denominador, y ahora vuelvo a mirar este límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Cuál es el objetivo de dividir por la mayor potencia? Que me aparezcan fracciones de numerador constante y denominador potencias de x. Esos cocientitos de la forma 1 sobre x en este caso, se van a ir a 0 ambos, porque voy a tener 1 dividido a algo infinitamente grande. No me importa el signo, porque sumar o restar 0 da como lo mismo, ¿no? Entonces, si numerador y denominador tienden a 0, no numerador y denominador, si estas cuentitas tienden a 0, el numerador tiende a 1, porque si a 1 le resto algo que se acerca a 0, o a 1 le sumo algo que se acerca a 0, el cociente va a ser 1. Es decir, que en el límite de la función, cuando x tiende a menos infinito, es 1, lo cual significa que hay una asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito, y esa asíntota es igual a 1. ¿Qué pasa en el otro límite, en el más infinito? Cuando uno tiende a más infinito, acá la función, ¿cómo calculo las imágenes cuando x se va a más infinito? Como estoy a la derecha del 0, las voy a calcular con esta cuenta. Es decir, que el límite que tengo que calcular es este. ¿Qué tengo acá? Tengo 1 en el numerador fijo, vale 1, y el denominador tiende a infinito. ¿Por qué tiende a infinito? Porque esto es una parábola, es una ecuación cuadrática, una función cuadrática. X cuadrado más 2x menos 3 se va a infinito. ¿Cuánto vale este límite? ¿Es un límite indeterminado? ¿Tengo que hacer algo? No es indeterminado, exactamente. ¿Por qué no es indeterminado? Porque ya sabemos cuánto vale este límite. ¿Cuánto vale? Ah, a ver, numerador, exacto, numerador 1 y denominador infinitamente grande. El cociente es 0. Podemos decir, miren, acá hay otro detalle, que como el numerador es positivo y el denominador es infinitamente grande y positivo, esta cuenta va a tender a 0 por valores positivos. Es decir, cuando x tiende a más infinito, esta función se pega a la recta horizontal igual a 0. Es decir, tiene asíntota horizontal igual a 0 cuando x tiende a más infinito. Este es un ejemplo de una función que hace cosas distintas en el más infinito y en el menos infinito. Entonces, ¿qué sabemos de esta función hasta ahora? Sabemos esto. Sabemos que tiene una asíntota vertical en x igual a menos 2. Las flechas me están indicando el signo que yo le encontré en los límites laterales. Tiene una discontinuidad esencial de salto finito en 0, que hace algo así. En 0 no está definida, por eso le puse unos agujeritos blancos, pero por la derecha de 0 va a parar por la izquierda va a parar a menos 1,5 y por la derecha, no me acuerdo, menos 3,5, no me acuerdo, la verdad, perdón, no me acuerdo los valores de estos límites, pero bueno, hacían así, ¿no? Y también tiene una asíntota vertical en x igual a 1 y la flecha va para arriba o para abajo según el límite, el signo del infinito que yo calculé cuando calculé el límite. Y además, ahora podemos decir que cuando va a menos infinito se pega a la recta x igual a 1, y cuando x tiende a más infinito, la función se pega a la recta y igual a 0. Es decir, que tiene dos asíntotas horizontales, dos asíntotas verticales y una discontinuidad esencial de salto finito. Bueno, todas estas cosas las podemos hacer calculando límites nada más. De todos estos límites que calculamos, que son 6, 8, son los dos acá, los dos acá, los dos acá, el más infinito, el menos infinito, uno solo fue indeterminado, y lo resolvimos con la técnica de dividir por la mayor potencia. El resto es analizar
analizar qué pasa con el numerador, qué pasa con el denominador y cuánto, y si podemos decidir el signo, y sí podemos siempre definir el signo del cociente considerando el signo del numerador y el signo del denominador. Bueno, este era el ejemplo que ayer había escrito mal porque había escrito al revés esto de acá. Bueno, pasamos al tema continuidad, que es el que habíamos empezado ayer. ¿Hasta acá todo claro? O, bueno, más o menos. Cualquier cosa, si hay alguna duda con esto, la pueden consultar mañana con Fabián o el viernes con Gabriela. Voy a repasar rápidamente la definición de continuidad de una función en un punto y la definición de continuidad de una función en un intervalo cerrado, y me voy a concentrar en la clase de hoy en los 8 teoremas importantísimos que se refieren a funciones continuas. ¿Qué necesitábamos? O sea, ¿qué quiere decir que una función sea continua en un punto? Tiene que cumplirse 3 condiciones que se resumen en esta última, en esto que he escrito acá, que es que exista la imagen de la función en el punto, es decir, que cuando uno va a buscar la imagen de A, está la imagen de A en alguna parte, que exista el límite finito, que quiere decir que la función por la derecha y por la izquierda converge a un punto de coordenadas A, L en el plano, y que esas cosas coincidan, es decir, que la imagen de la función en el punto coincida con el valor del límite. Y eso se resume en esta forma, en esta expresión que está escrita acá. Que una función no sea continua en un punto quiere decir que no se cumple alguna de estas 3 condiciones, que puede pasar o que no exista la imagen de la función en el punto, o que no exista el límite, o que aún existiendo las dos cosas no coincidan, que son las cosas que detallé ayer. A esos puntos donde falla alguna de las condiciones de continuidad se los llama puntos de discontinuidad. Y lo que vimos ayer es que esas discontinuidades pueden ser esenciales o evitables. Esenciales son aquellas en las que hay un problema con el límite y se clasifican a su vez en salto finito y salto infinito según si los límites laterales son ambos finitos o al menos uno infinito. Ambos finitos y distintos sería esencial de salto finito, o un salto infinito cuando al menos uno de los laterales es infinito. Y en el caso en que exista el límite, pero no coincida con la imagen o la imagen no exista, se trata de discontinuidades evitables. Después habíamos definido el significado de continuidad de una función en un intervalo cerrado. Y esto es muy importante señalar que lo que estamos diciendo acá es, dado un intervalo cerrado en el dominio. Un intervalo cerrado en el dominio es un cachito del eje X que empieza y termina en un punto que están incluidos en el intervalo, es decir, un intervalo que tiene su mínimo y su máximo incluidos adentro del conjunto. Todas estas cosas que sabemos de intervalo. Yo agarro un intervalo del eje X y voy a mirar un intervalo del eje X cerrado que está en el dominio de la función. Y voy a evaluar si la función es continua dentro de ese intervalo. No es el intervalo continuo, porque esta es un error bastante común. No hablamos del intervalo continuo. El intervalo es el cerrado o abierto, punto. O semicerrado o semiabierto. La pregunta es si la función que está definida en ese intervalo es continua ahí, en ese intervalo. Se tienen que cumplir 3 condiciones. Que adentro del intervalo no haya interrupciones, es decir, que la función sea continua en todos los puntos, no hay saltos, no hay interrupciones, no hay nada, de un trazo continuo entre el inicio y el fin del intervalo. Que el límite, acá dice, el límite cuando x tiende a A por la derecha de la función coincida con f de A, que quiere decir que la función arranca de la imagen de A y empieza su trazo sin romperse acá, en este pedacito, y lo mismo por el otro lado, ¿no? Que llega a f de b. Es decir, la función, desde el punto de vista más conceptual, es continua en el intervalo cerrado si arranca de la imagen de A y termina de la imagen de B sin saltos, sin interrupciones. Es decir, un trazo continuo desde este punto hasta este punto. Sin levantar el lápiz desde acá
hasta acá, el lápiz o el mouse, lo que sea. Bueno, entonces voy a hacer uso, como hice ayer, de algunas preguntas relativas a la definición, preguntas que me mandaron sus compañeros del año pasado. Si ustedes no me mandan preguntas, voy a usar las del año pasado. Así que cuento con estas preguntas que son más o menos las preguntas que les surge a todo el mundo cuando empiezan a estudiar este tema. Lo que es importante, las preguntas que habían mandado el año pasado eran cómo es la definición de continuidad de una función en un punto, eso es, hay que leer, y la segunda pregunta es qué quiere decir que una función sea discontinua en un punto, que eso es, hay que leer también. Pero bueno, lo voy a repasar acá. La continuidad son tres condiciones que son las que acabo de decir, y la discontinuidad es que falla alguna. La primera condición es que garantiza la existencia de la imagen de la función en el punto, la segunda garantiza la existencia del límite, es decir, que de ambos lados la función se acerca en el punto, y la tercera condición garantiza que no hay agujeritos, es decir, que la función se acerca por acá a un punto, y ese punto está taponeado con la imagen de la función en el punto. Que la función sea discontinua puede pasar, como ya mencioné, son dos posibilidades, o no existe la imagen o no coincide la imagen de la función con el límite. Es decir, hay un agujerito, la función está pinchadita. O, que es lo más grave, porque no tiene arreglo, es que la función no tenga límite finito, o sea, que falle la existencia del límite finito, es decir, que la función está rota. La discontinuidad evitable es cuando pasa esto, que existen las dos cosas, existe la función en el punto y existe el límite finito, pero no coinciden. O cuando directamente no existe la función definida en el punto y consecuentemente no va a coincidir con el límite, es decir, que se trata de este dibujito de acá. Existe el límite, pero la imagen no está en ningún lado. En cambio, en el otro existe el límite y la imagen está en otro lado, en el lado equivocado, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Esto se puede arreglar y sí, hay que correr este punto acá arriba o hay que definir la función en este punto. O sea, esto se arregla fácil. ¿Qué pasa cuando la función tiene una discontinuidad esencial? Cuando tiene una discontinuidad esencial, tenemos un problema con el límite, ¿no? Acá en la discontinuidad evitable es realmente una cosita chiquitita que es muy fácil de arreglar y por eso se llama evitable, porque de toda la función hay que cambiar o redefinir o definir la imagen de un punto. De los infinitos números reales que forman el dominio, hay un punto donde hay que agregar una imagen. O sea, ¿cómo podría hacer para que la función se transforme en continua? Redefinir la imagen de la función en ese punto. En cambio, cuando es esencial, es un problema estructural de la función. Acá hay que cambiar la función. O sea, esta función no hay forma de que sea continua, porque para que cambiemos, para que la función sea continua tiene que ser otra. Entonces, es inarreglable. Por eso es esencial. Y una pregunta que es bastante frecuente es ¿por qué una función, qué quiere decir y por qué una función no está definida en un punto? Eso tiene básicamente dos fuentes. Porque no podemos hacer la cuenta, es decir, acá yo puse ejemplos que no se ven porque los pegoteé de a un lado. ¿Por qué no podemos hacer la cuenta? ¿Cuándo no podemos hacer la cuenta en este cociente? Cuando el denominador se hace 0. Esos puntos, ahí la función no está definida porque no podemos encontrar una imagen para ese punto. Acá dice 3 elevado a la 1 sobre x cuadrado menos 1. ¿Cuándo no podemos hacer la cuenta? Con el denominador x cuadrado menos 1 vale 0, no puedo hacer la cuenta. Y acá es el logaritmo de esta función cuadrática. El logaritmo de esa función cuadrática no se puede calcular cuando esa cuenta da 0 o es negativa. Entonces, esos son puntos de conflicto. Entonces, ahí la función no está definida. O, posibilidad número 2, la función está definida a trozos, entonces falta la definición del 1. Acá no está la definición, es una función re fácil. Es 2, así, constante, hasta el 1, y en el 1 arranca con x, pero en el 1 no está definida. Entonces, ahí no dice acá cómo hacemos para calcular la imagen del 1. Entonces, bueno, ahí la función no está definida por una cuestión de la definición de la función. Bueno, ahora empieza la clase, casi una hora después, empieza la clase de cosas nuevas.
que vamos a ver 8 teoremas que son archi importantes. Espero ser suficientemente enfática con la importancia de estos teoremas. El primero es recontrafácil, que es un teorema que dice que si yo tengo, lo voy a decir de entre casa, si yo tengo dos funciones continuas, si las sumo, las multiplico por un número, las multiplico entre sí o las divido, el resultado es una función continua siempre, excepto si en la función del denominador se hace cero. Porque nosotros sabemos que si tenemos un cero en el denominador, ahí no podemos hacer la cuenta y ahí hay un problema, un punto de discontinuidad. Pero siempre que el denominador no sea cero, yo puedo sumar, restar, multiplicar y dividir, y multiplicar por un número real, y el resultado de eso, hacer eso con funciones continuas es una función continua. Y esto se basa, ¿por qué esto es así? Voy a agarrar la de la suma, que es la más fácil, pero las otras son todas iguales. ¿Por qué es cierto que si yo sumo dos funciones continuas, la suma es continua? Por propiedad de los límites. Porque ¿qué quiere decir que una función sea continua en un punto? Quiere decir, cuando a mí me dicen esta función es A, me están diciendo que el límite, cuando x tiende a por la derecha y por la izquierda de la función, coinciden los laterales y además coinciden con la imagen de la función en el punto. O sea que el límite de la función cuando x tiende a es finito y vale eso, vale lo que vale la función en A. Y lo mismo para la g, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para saber si una función suma es continua? Lo que tenemos que hacer es calcular el límite de la suma y vemos qué pasa. Pero, por propiedades de límites, nosotros sabemos que el límite de la suma se puede escribir como el límite de la primera más el límite de la segunda. Y el límite de la primera es f de a y el límite de la segunda es g de a. Por lo tanto, el límite de f más g es el límite de f de x más g de x cuando x tiende a, se calcula como la suma de las imágenes. Es decir, este teorema tiene como base, como sustento, las propiedades de los límites, que nosotros sabemos que el límite de una suma es la suma de los límites, el límite de una función multiplicada por un número es el número multiplicado por el límite de la función, lo mismo para el producto y lo mismo para el cociente, excepto si el denominador es cero. Es decir, que todas estas que acabo de enunciar son análogas a la primera, se razonan análogamente a la primera, que no lo voy a hacer porque es aburridísimo. ¿Qué aplicaciones tiene este teorema? Por ejemplo, este teorema nos permite demostrar que cualquier función polinómica es una función continua, en todos los reales. ¿Por qué? ¿Cómo se estructura la función polinómica? Y acá quiero prestar atención a la forma en que esto está escrito acá. ¿A qué dice acá? La función p de x, que es un polinomio de variable x, se escribe como una suma de muchos términos, n términos, o no sé cuánto. Bueno, los a sub n, a sub 2, a sub 1, a sub 0 son números reales, que multiplican a potencias de n, x a la n, de x, x a la n menos 1, qué sé yo, x al cubo, x al cuadrado, x a la 1 y x a la 0. Esa es la estructura general de un polinomio. ¿Cómo es la estructura general de un polinomio? Es una suma de términos que están constituidos por un número que multiplica a una potencia de x. X es una variable continua, porque es una variable real. X al cuadrado es continua, porque es x por x, digamos, lo que acabamos de decir recién es que si yo multiplico dos funciones continuas, el resultado es continuo. Es decir, que si x es continua y x es continua, x por x, que es x al cuadrado, es continua. Si x al cuadrado es continua y x es continua, x al cuadrado por x, que es x al cubo, es continua. Es decir, que cualquier potencia de x es una función continua. Además, si yo multiplico a esas potencias de x por cualquier número real, según la propiedad que acabo de enunciar, también voy a obtener una función continua. Es decir, que si x cuadrado es continua, 3x cuadrado es continua, 5x cuadrado es continua, menos 2x cuadrado es continua. Entonces, y además, sabemos que si sumamos funciones continuas, el resultado es continuo. Entonces tengo una función continua acá, una función continua acá, una función continua acá, una función continua acá, la sumo y obtengo el resultado, una función continua. Eso permite demostrar que cualquier polinomio es una función continua. Volviendo a nuestra clase de lógica, esto dice, todo polinomio es una función continua. ¿Qué quiere decir? Que ser polinomio
es una condición suficiente para la continuidad en todos los reales. Quiere decir, si yo te pido, traeme una función continua, si me traes un polinomio está garantizado que es continua, en todos los reales. Y otra cosa para la que sirve esta propiedad que acabo de enunciar, este teorema, es para encontrar puntos de discontinuidad, porque ahí dice, todo esto funciona excepto cuando los denominadores son cero en el cociente. Entonces, si yo tengo una función que es un cociente de polinomios, yo sé que el cociente de polinomios es una función continua, excepto si el denominador es cero. Entonces, los ceros del denominador son puntos de discontinuidad para esta nueva función, que es una función racional, es un cociente, ¿no? No es un polinomio esto, es un cociente de polinomios, que se hace 0 en 2 y en menos 2, el denominador, entonces esos son puntos de discontinuidad. Es decir, que esta propiedad de recién nos permite, nos da una pista para dónde buscar puntos de discontinuidad. Porque nosotros, ¿qué vamos a hacer en breve? La semana que viene, ya un poquito más. Vamos a tener una función, esta por ejemplo, y vamos a querer saber algunas cuestiones, algunos puntos notables, digamos, de la función, algunos lugares o características de la función en torno a algunos valores, puntos del eje X. ¿Qué nos va a interesar? ¿Dónde esta función es continua? ¿Dónde está, es decir, cuáles son los intervalos de continuidad que definí ayer? ¿Dónde es discontinua? ¿Por qué? ¿Y qué tipo de discontinuidad tiene? Si es esencial o evitable, si es de salto finito o salto infinito en el caso de ser esencial. Si tiene asíntotas verticales, ¿dónde tiene asíntotas verticales? Y también vamos a saber si tiene asíntotas horizontales u oblicuas, haciendo algunos otros límites. O sea que por ahora, con el cálculo de límites, podemos saber todas esas cosas. Y además ahora podemos incorporar los intervalos de continuidad, que son todos los intervalos del dominio de la función, abiertos, cerrados, o semiabiertos, o semicerrados, como ustedes quieran, donde la función conserva la continuidad. Después vamos a hacer otras cosas, como encontrarles máximos, mínimos y esas cosas, ¿no? Pero por ahora sabemos hacer todo eso. Entonces, nosotros nos vamos a enfrentar con una fórmula. Entonces vamos a preguntarnos, ¿dónde buscamos los puntos de discontinuidad de esta función? Bueno, donde el denominador de la función es 0. Donde la función se hace 0 en el denominador, esos puntos no pertenecen a su dominio, por lo tanto, no es continua la función. O sea, falla la existencia de f de a. Seguro. Porque supongamos, si x vale 2, no puedo calcular, no puedo hacer la cuenta. Entonces, voy a tener un número que no sé cuánto es, dividido 0. No puedo hacer la cuenta. 2 no está en el dominio. Ahora, ¿qué pasa alrededor de 2? Hay un punto de discontinuidad seguro. ¿Qué tipo de discontinuidad? ¿Es esencial o evitable? ¿Qué necesito hacer para contestar esa pregunta? Calcular los límites laterales. En base al valor de los límites laterales, tomo la decisión si es esencial o evitable. Y si es esencial, en base a cómo son los límites laterales, voy a poder decir si es salto finito o salto infinito. Y voy a poder decir si ahí hay o no una asíntota vertical. Bueno. Teorema número 2. En el teorema número 2 habla sobre la continuidad de funciones compuestas. Yo sé que para ustedes el tema de funciones compuestas es un problema. Así que voy a empezar por decir, ¿qué dice acá? Que si yo compongo dos funciones compuestas, dos funciones continuas, el resultado es una función continua. ¿De qué se trata componer una función? La composición de funciones es hacer esto. Uno tiene una función, una variable real, x, y aplica sobre esa variable real una función. Y obtiene sus imágenes que son g, en este caso g de cada uno de los x, ¿no? Entonces yo tomo un x por acá, le aplico la g y voy a parar a un x por acá. O sea que normalmente eso se grafica el x acá y la g acá. ¿Por qué no la grafico así? Porque ahora le voy a aplicar a estas imágenes otra función. O sea, ¿de qué se trata componer? Se trata de tomar x, aplicar una función a esos x, obtener una imagen y aplicar otra función sobre esas imágenes y obtener las imágenes de las imágenes. Eso es una función compuesta. Y uno eso lo puedo hacer con varias funciones a la vez. ¿Qué quiere decir que la función g sea continua? Que si yo me aproximo infinitamente a a con la variable,
las imágenes de G se aproximan infinitamente a G de A. Eso quiere decir. Entonces ahora voy a componer, es decir, voy a aplicar sobre estas imágenes una nueva función. Después viene un ejemplo numérico. Una nueva función, es decir, voy a hacer la cuenta con la F sobre estos números que están acá, que son las imágenes de los números estos. Supongamos que esto es x más 3, G. ¿Qué hace? Agarra x y le suma 3. Entonces, si agarra el 1, lo manda al 4, si agarra el 2, lo manda al 5, si agarra el 0, lo manda al 3. Y que la f sea elevar al cuadrado. Cuando x vale 1, y yo voy a parar el 4, f agarra el 4, y lo eleva al cuadrado y lo manda al 16. Cuando x vale 0, y lo manda al 3, f eleva al cuadrado el 3, y lo manda al 9. Lo que dice esta propiedad, que si esas acciones, sumar 3, elevar al cuadrado, corresponden a funciones continuas, el resultado, que es una función que se expresa en una única fórmula, es una función continua, es decir, que la relación que se establece entre los valores del dominio, del dominio X y el resultado final de la composición también es una función continua. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo calculo el límite de la función compuesta cuando x tiende a A, eso coincide con la imagen de la función en el punto. Ejemplo numérico. ¿Me siguen hasta acá? Vamos al ejemplo numérico y después me dicen si tengo que volver para atrás. Voy a hacer otro ejemplo. Bueno. Supongamos que son esta es F y esta es G. En el ejemplo que yo propuse recién, primero aplicamos la G. En algún lado, ¿no? Porque esto es continuidad en un punto. Estoy tomando la continuidad en un punto. Agarremos x igual a 2. En x igual a 2, ¿esta función dónde tiene problemas? En el 5. En el 2 no tiene problemas. ¿Qué significa que en el 2 no tenga problemas? Que esta función, fuera del 5, es una función continua, porque es un cociente de polinomios, el polinomio constante 1, el polinomio lineal x menos 5, el cociente de polinomios es una función continua, salvo que el denominador sea 0. Pero en 2, el denominador no es 0, en el 2 el denominador vale menos 3. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de esta función es 1/3 y coincide, o menos 1/3, que coincide con la imagen de la función en el punto. ¿Cómo sé eso? Vengo a ver, reemplazo 1 dividido 2 menos 5 es menos 3 y este límite vale menos 3. Porque por ahí, si uno se imagina el dibujo de esta función, el dibujo de esta función es, no sé si ustedes vieron con Gabriela en el ingreso, cómo se pueden dibujar las funciones por corrimientos, sabiendo qué efecto produce sumarle una constante a la función o a la variable. Esta es la función 1 sobre x, que es la función así como una hipérbola, corrida 5 unidades para la derecha. ¿Por qué? Porque el 0 del denominador está en el 5, no en el 0. Entonces el dibujo es una función así. Y en el 2, esta función es una función continua. Ahora lo que voy a hacer es componer esa función. ¿Qué quiere decir? Le voy a aplicar la f a este resultado. ¿Qué es la f? ¿Qué hace la f? A cualquier número que agarra, que es lo que dice acá, cualquier número que agarra, lo multiplica por 2 y le suma 3. Es decir, que si yo me acerco a menos 1/3, que es este número, que es imagen del 2, a partir de aplicarle la g, el resultado va a ser multiplicar por 2 a menos 1/3, que da menos 2/3, y sumarle 3, que da 7/3. Es decir, que esta función, la función compuesta, que es 2 por, a ver si lo escribí acá abajo, la función compuesta es esta, 2 por 1 sobre x menos 5 más 3. Y esa función es continua, porque ¿cuál es el problema de esta función? ¿Tiene algún problema esta función? Sí, lo tiene, pero en 5. No lo tiene en 2. En cualquier lado, menos en 5, es continua. Entonces, esto también nos sirve para decir, guarda, esta función tiene un problema en 5 porque no existe g de 5, entonces la función compuesta es discontinua en el punto de discontinuidad de una de ellas, que es el x igual a 5.
¿Para qué sirve esto? Porque uno necesita pistas para encontrar los puntos de discontinuidad. Entonces, ¿dónde los va a buscar? Los va a buscar donde tienen problemas las funciones involucradas. Bueno, este teoremita, teorema 3, hasta acá, ¿las perdí a todos o están conmigo? Por ahí estas cosas las van a poder madurar un poquito más cuando hagan el problema del práctico, porque en realidad tiene que ver más con la práctica que con la teoría. Bueno, me alegro. Igual hay 9, a mí me preocupa un poco la cantidad que somos, porque, bueno, nada, somos 9 nomás. Son 9 ustedes más yo 10. Bueno, tengo 90 inscritos 92 inscritos en el guaraní, por eso estoy preocupada, pero bueno, es así. Por suerte las clases están grabadas, casi siempre hay una que se perdió para siempre, pero por suerte está el año pasado, así que, bueno, se pueden ver después, en diferido, a demanda. A ver. Sí, sí, la inscripción en el SIU es, no estoy muy segura de tu pregunta. Yo tengo una planilla, yo ingreso al SIU y veo la lista de estudiantes inscritos en Matemática 1. Esa planilla yo la voy a cerrar en julio. O sea que hasta que yo no la cierre, no diga, listo, ya se terminó la materia, están todos inscritos en la materia. La realidad es que como nos hemos organizado, si ustedes desaprueban parcial y recuperatorio, se pierde la materia. Ayer alguien me preguntó si podían seguir asistiendo a las clases, y la respuesta es sí, pueden seguir asistiendo a las clases. Lo que no vamos a hacer es evaluarlos en las parciales que siguen, pero sí pueden seguir asistiendo a las clases de Matemática 1 hasta que se termine. A ver. No, todo es bien, no. A ver, el criterio que tomamos en la corrección del parcial, hay dos instancias, el parcial y el recuperatorio. En el parcial, el criterio que tomamos es que si los errores eran... bueno, buenísimo. A la pregunta de Valentín. En el parcial, cuando nosotros corregimos, el criterio fue, si el error es un error de cuentas, un error pago, qué sé yo, pasa. Bien menos tendría el problema. Si el error es conceptual y tiene problemas un poquito más estructurales, les pedimos que lo hagan de vuelta. Ahora, cuando corregimos el recuperatorio, hacemos una mirada más global, porque es posible que algunos temas estén más o menos, pero si como que globalmente está bastante bien, el recuperatorio se puede aprobar. ¿Cuándo va a ser el segundo parcial? Estaba programado a fin de mes, pero vamos medio atrasaditos, así que va a ser principios de junio. Lo que pasa es que el otro es a fin de junio, así rápidamente. En este segundo parcial entran el práctico del límite de sucesión, el límite de funciones, continuidad, derivadas y análisis de funciones. Son 5 prácticos. Es el más largo del mundo este parcial. Bueno, volvemos a los teoremas y después hablamos, si quieren, de parciales y esas cosas.
A ver, Mariana. Bueno, este teoremita, espero a ver qué me querés decir. Ah, bueno, este teoremita, que se llama teorema de la conservación del signo, es un teorema, lo voy a leer, primero lo voy a leer y después le voy a explicarlo gráficamente y voy a explicar su importancia. Acá dice que si yo tengo una función continua en un punto, ya sabemos lo que quiere decir continua en el punto. Quiere decir que existe la imagen y los límites laterales por la derecha y por la izquierda de ese punto coinciden con la imagen de la función en el punto. Lo que dice acá es que si la función es continua en ese punto y la imagen es positiva, existe un número real, este delta es un número real que le da un radio a un intervalo, donde la función todavía es positiva. Y análogamente si la función es negativa. Va gráfico. Dice esto. Yo tengo una función continua en A. ¿Eso qué quiere decir? Como dije recién, que existe la imagen y que por la derecha y por la izquierda la función va a parar a f de A. Pero además, ese f de A es positivo. Lo que dice este teorema es que si la imagen es positiva, no importa que tan cerquita del cero esté, siempre existe un intervalito alrededor de A donde la función todavía es positiva. Esta propiedad, o este teorema, los teoremas son propiedades, ¿no?, de las funciones, tiene que ver con la densidad de los números reales, es decir, que por más que esta bolita celeste esté infinitamente próxima al cero, siempre va a haber un cachito alrededor de A donde todavía no es cero y sigue teniendo el mismo signo. Lo mismo si es negativa. Si es negativa, ¿qué quiere decir? Que si la imagen de A, mi dibujo es bastante grosero, ¿no? El punto está... Por supuesto que si el punto está muy lejos del cero, es obvio lo que estoy diciendo. La cuestión es qué pasa si el punto se acerca mucho, 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 mucho al cero. Bueno, no importa si es positivo o negativo, lo que dice este teorema es que por más que esté infinitamente próximo al cero, siempre hay, ya sea positivo o negativo, siempre hay un intervalo alrededor de A de alguna amplitud que se llama delta, que por más que sea muy chiquitito, las imágenes conservan el signo. Es decir, que si era positivo en A, es positivo alrededor de A, y si era negativa en A, sigue siendo negativa alrededor de A. Es decir, lo que nos está garantizando este teorema, por ejemplo, yo acá dibujé una función que en 4,4 se aproxima a 0. Lo que nos está garantizando el teorema de la conservación del signo es que si yo hago un zoom ahí, puedo ver que cerquita de... que si no es 0, si la función no vale 0, sino que es cerca, no vale 0, hay todo un cachito alrededor de ese punto donde la imagen de la función es positiva. ¿Se entiende esto de la conservación del signo? Tiene que ver con que si la imagen, que la continuidad garantiza que si la imagen es positiva en un punto, hay todo un intervalito alrededor de ese punto donde la imagen también es positiva de la función, y lo mismo si es negativa, ¿no? Bueno, esto lo vamos a usar la próxima, por eso es importante. Y este teorema 4 es una extensión del de recién, que dice que si en un punto, dos funciones son continuas. ¿Qué son continuas? Quiere decir que yo, cuando vengo de acá, la izquierda de A, no me voy a saltar para otro lado, porque no puedo saltar. Si la función es continua, no puedo saltar, tengo que ir patinando por la función. Lo que dice este teorema es que si una función, dos funciones son continuas, pero la imagen de F es más grande que la imagen de A en ese punto, hay todo un intervalito alrededor del A donde la F es más grande que la G. Es decir, no solamente es más grande en A, sino que alrededorcito también. Bueno, estos teoremitas los voy a usar la clase que viene o la otra, no me acuerdo. Y bueno, cuando haga referencia a ellos los voy a volver a explicar. ¿Qué quiere decir esto acá? Miremos este dibujo de estas funciones. Yo grafico dos funciones. Y parece ahí que alrededor del 3,5 más o menos, la F y la G son parecidas. ¿Qué quiere decir que son parecidas? Quiere decir que la F y la G no son iguales. Están cerquita una de la otra, pero no son iguales. ¿Qué garantiza este teorema de la... no me acuerdo si tenía nombre? El teorema 4. ¿Qué garantiza el teorema 4? Que si no son iguales, hay todo un intervalito alrededor del punto de comparación
donde si la f era más grande que la g, en todo este intervalo va a ser más grande que la c. Que falta un ratito para que se crucen, quiere decir esto. Y hay todo un ratito donde todavía no se cruzan. Bueno, estas 4 teoremas que dije recién son teoremas relativos a funciones continuas en un punto. O sea, si la función es continua en un punto, pasa esto, pasa esto, pasa esto y pasa esto. Y ahora voy a dar unos teoremitas, que son 3 o 4, no me acuerdo, 4, que se refieren a teoremas, que se refieren a funciones que son continuas en intervalos cerrados. Recordemos qué quiere decir que una función sea continua en un intervalo cerrado. Quiere decir que el intervalo cerrado se llama AB, ¿no? Arranca en A, termina en B el intervalo. Arranca en A, termina en B, A está en el intervalo, B está en el intervalo porque es un intervalo cerrado. ¿Qué significa que una función sea continua en el cerrado? Quiere decir que el trazo de la función arranca desde la imagen de A, que no sé dónde está, y sigue hasta la imagen de B, que no sé dónde está, sin levantar el lápiz. O sea, sin interrupciones, sin saltos, ni al principio, ni al final, ni en el medio. Eso quiere decir continua, una función continua en un cerrado. Entonces, teorema 5, el primero de esta nueva tanda. Dice que si una función es continua en un intervalo cerrado, lo es en cualquier intervalo cerrado incluido en él. Esto tiene que ver, o sea, lo que quiere decir esto, que si una función es continua en un intervalo cerrado, esa propiedad de continuidad la hereda cualquier intervalo incluido en él, incluido en AB. Es decir, bueno, ¿qué quiere decir que sea continua en el cerrado? Esto quiere decir que ya expliqué recién. Quiere decir que la función arranca en f de A y termina en f de E sin interrupciones. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un intervalo cerrado que esté acá adentro, por ejemplo, este. ¿Qué dice la definición de función continua en un intervalo cerrado? Que la función es continua a derecha de A, a izquierda de B y en todos los puntos del interior. Entonces, si es en todos los puntos del interior, lo va a hacer en C y en D también, ¿no? En este punto es continua porque era continua adentro, en este punto es continua porque era continua adentro. Es decir, que va a ser continua en todos los puntos entre C y D. ¿Qué necesitaríamos decir, o sea, qué necesitaríamos mostrar para decir que la función es continua en este cerrado, en este específico cerrado llamado CD? Necesitaríamos que sea continua acá adentro, que esto está garantizado por la continuidad en todo este cacho, y además que el límite lateral cuando x tiende a C por la izquierda, por la derecha, coincida con la imagen de C. Y el límite lateral cuando x tiende a D por la izquierda coincida con la imagen de D. Y eso está garantizado por la continuidad en C. ¿Qué sabemos de C? Que como la función es continua acá en este punto, los laterales coinciden y coinciden con la imagen de la función en el punto. Por lo tanto, uno de los laterales también coincide con la función, el valor de la función en el punto. Y lo mismo del otro lado. Del otro lado, como la función es continua en este punto, uno de los laterales que necesitamos coincide con la imagen de la función en el punto. Lo que dice este teorema es que la propiedad de continuidad en un intervalo cerrado se hereda en cualquier intervalo del interior, abierto o cerrado. Se hereda, lo que nos importa es que sea cerrado. O sea, si yo tengo un intervalo cerrado AB, donde la función es continua, va a ser continua en cualquier cerrado adentro. Y esto tiene algunas aplicaciones que se las voy a contar ahora. Ah, no se le voy a contar nada. Después viene la aplicación. Este teorema es, creo, el más importante de todos, que dice lo siguiente. Si yo tengo una función continua en un cerrado, que quiere decir lo que ya sabemos que quiere decir, y el signo de A, del f de A, es decir, la imagen de A, tiene signo distinto que la imagen de B, es decir, la f de A está por abajo del eje y la f de B está por arriba o al revés, tiene que haber entre A y B, o sea, acá adentro, adentro de A y B, un punto, que lo llamamos C, donde la función es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si alguien se anima a interpretar esto geométricamente.
¿Alguien se anima a interpretar esto geométricamente? ¿Qué quiere decir esto? Está escrito difícil, pero es re fácil. A ver. Voy a hacer un dibujito. Las dos cosas que tenemos que tener en cuenta es la continuidad de la función en el cerrado y que el signo de f de a es distinto del signo de f de b. Esto, que el signo de f de a sea distinto del signo de f de b, está garantizando que hay uno abajo del eje y uno arriba del eje. Las imágenes del punto A y la del punto B están en cuadrantes distintos. Es decir, tenemos esto. ¿Qué dice este teorema? A ver, Gianfranco. Vamos, el mundo está hecho de valientes. Ah, bueno. La pregunta es ¿qué dice este teorema? Este teorema dice, si yo tengo una función continua que arranca de acá, con una imagen de A negativa, pongamos, por ejemplo, podría ser al revés, y termina acá, con una imagen de B positiva, hay un punto en el intervalo AB, en el interior de AB, donde la imagen es cero. ¿Qué quiere decir esto? La pregunta es, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué me está garantizando la continuidad de la función en este intervalo cerrado? Esa era la pregunta. No sé si alcanzo a hacerme entender con la pregunta. Exacto, muy bien, 10. Claro, lo que quiere decir esto es, a ver, Valentín. Bueno, lo que quiere decir esto es, lo que dice este teorema es, ¿qué, qué cosa me obliga, a qué cosa me obliga la continuidad de la función en el intervalo cerrado AB? A que yo arranque de acá y tenga que recorrer el trazo de la función sin levantar el lápiz. O sea, sin interrupciones, sin roturas, sin pinchaduras y sin nada, tengo que pasar de acá a acá. Y eso me obliga a cruzar el eje. Si yo estoy abajo del eje y paso arriba del eje, tengo que obligar a cruzar el eje. Es decir, que lo que está garantizando este teorema es que si la función es continua en el cerrado, entre dos imágenes de distintos signos hay una raíz de la función. Eso es lo que dice este teorema. Obligado a cortar el eje. Entonces asegura este teorema que hay un punto entre medio de A y B donde la función vale cero. ¿Por qué no es A y por qué no es B? No es A porque en A la función es negativa, no es B porque la función en B es positiva. Entonces el punto tiene que estar entre medio de A y B, en el interior del intervalo, no es en la frontera donde está la raíz, porque en la frontera izquierda tiene un signo, en la frontera derecha tiene otro signo, lo que significa que no es cero. Entonces, si yo tengo que arrancar de acá abajo y terminar acá arriba, obligatoriamente tengo que cortar el eje. Es decir, la función tiene una raíz en ese punto. Bueno, es el teorema, a ver qué hay acá, a ver si alguien ve qué hay en esta foto y qué quiere decir. ¿Cómo aplicamos el teorema de Bolzano en esta situación? ¿Se ve lo que hay ahí? Hay una chica o chico zambulléndose en la pileta. Sí, qué horror, no. No, este Bolzano, pobre.
¿Qué dice? ¿Los límites laterales cuando x tiende a 0 valen lo mismo? No, Valentín, no, porque no sabemos si estamos en 0, ¿no? Cuando x puede valer cualquier cosa, o x puede valer c. Ok. Bueno, ¿qué dice acá? ¿Qué hay acá? Acá lo que dice es que para pasar de afuera del agua dentro del agua hay que pasar por la superficie. Eso es lo que dice el teorema de Bolzano. Este teorema tiene una aplicación súper importante para el cálculo de raíces de polinomios. ¿Cómo hacemos para calcular una raíz? O sea, si el polinomio son los polinomios fáciles que tenemos en la práctica, donde uno mira así un poquitito y se da cuenta cuáles son las raíces, está todo bien. Pero los polinomios pueden ser horribles, pueden tener grados horribles y pueden tener raíces horribles. Las raíces horribles pueden ser irracionales inclusive. ¿Cómo aplica este teorema a este problema de buscar las raíces de polinomios? Ya, número uno, sabemos que los polinomios, dos teoremas voy a usar acá. Un polinomio es una función continua en todos los reales. Eso lo expliqué en el teorema, después del teorema 1. 3 teoremas voy a usar. O sea, yo ya sé que si tengo un polinomio, la función polinómica es continua en todos los reales. Entonces, si es continua en todos los reales, lo es en cualquier intervalo cerrado de los reales, ¿no es cierto? Porque ese es el teorema 3 que vimos recién. El teorema 3 dice que si yo tengo, no sé qué teorema, no me acuerdo el número, bueno, el teorema dice que si tengo una función continua en un cerrado, lo es en cualquier intervalo a su interior. Entonces, si es continuo en todos los reales, lo es en cualquier intervalo cerrado que yo elija, como se me dé la gana. Entonces, lo que voy a hacer es detectar un lugar en la recta real donde la imagen sea negativa y otro lugar en la recta real donde la imagen sea positiva. Es decir, acá hay un punto en el dominio del polinomio donde la imagen es negativa y otro punto donde la imagen es positiva. Por ejemplo, ¿no? Esta disposición de los signos es arbitraria. ¿Qué me dice el teorema de Bolzano? Que si acá la función polinómica es negativa y acá la función polinómica es positiva, entonces ahí entre medio hay un 0. Pero por ahí yo exageré. Agarré menos 10 y 30 y tengo entre menos 10 y 30 hay una raíz. Es poco preciso. Entonces, hay un método iterativo para calcular las raíces de polinomios que consiste, sabiendo que acá adentro hay una raíz, partir en tercios este intervalo. Si la función es continua en el intervalo que va desde acá hasta acá, es continua en cualquiera de estos 3 subintervalitos que hay acá, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a evaluar el signo de la función acá, acá, acá y acá. Ya sabemos que la punta varias cosas. Pues, si pasa esto, que acá negativo y acá negativo, significa que la raíz está acá adentro. Puede pasar que acá sea negativo y acá positivo, que significa que la raíz está acá adentro. Puede pasar que sea negativo, positivo, significa que hay 3 raíces. Y bueno, supongamos esta, ¿no? Que me voy a quedar con esta. Acá era negativo y en estos 3 puntos da positivo. Entonces, voy a acotar el intervalo donde está la raíz a este nuevo subintervalo donde la función es continua, porque en cualquier subintervalo cerrado donde la función, en cualquier subintervalo del intervalo original donde la función era continua, la función es continua, cambia de signo de acá a izquierda a derecha, entonces la raíz está acá. Entonces, ¿qué hago ahora? Próximo paso, parto en 3 este subintervalo. Si la función era continua desde acá hasta acá, lo es en este subintervalito chiquitito de acá adentro. Y en cualquiera de estos 3. Evalúo los signos en los bordes y si hay cambio de signo, la raíz está acá. Esto me permite ir encerrando la raíz en intervalitos cerrados cada vez más chiquitos y aproximar infinitamente el valor de la raíz. Si la raíz es una raíz entera, posiblemente la encuentre, si no, difícil. Bueno, acá hay otra aplicación del teorema de Bolzano. Este gráfico muestra lo siguiente. Hay unos señores, que ya ni los puse acá, estudiaron la diferencia de temperatura de la superficie del océano en un lugar en el Pacífico ecuatorial, acá está la coordenada,
respecto de una temperatura promedio calculada entre el 82 y el 2010. Es decir, ¿qué hicieron? Agarraron una base de datos donde estaba la temperatura promedio, o sea, donde estaba la temperatura en ese lugar, deben tener una boya ahí con un sensor de temperatura, entre el 82 y el 2010. Entonces, ¿qué hicieron? Calcularon el promedio de la temperatura para todo el año, desde agosto de 2011, para todo el año calcularon el promedio, de enero hasta diciembre de todo el año, o desde agosto hasta julio, todo el año. Calcularon el promedio de temperatura. El tiempo es continuo, o sea que si uno se mueve por acá, la variación de la variable independiente es continua, y la temperatura también es continua. ¿Qué dice la temperatura? ¿Qué dice la continuidad de la temperatura? Que si hay dos valores de temperatura sucesivos, que si yo, supongamos que yo empiezo a tener fiebre, cosa que espero que no ocurra. Si ahora tengo mi temperatura corporal está a 35 grados y dentro de una hora está a 39, en algún lado tuve 37. En algún momento tuve 37 en ese periodo de tiempo. Bueno, ahí voy con otro ejemplo de temperatura. Vamos a seguir leyendo este gráfico. ¿Qué hicieron estos señores en este estudio? Desde agosto de 2011 hasta junio de 2012, es decir, casi un año, calcularon la diferencia, fueron y midieron, fueron a la boya y midieron la temperatura de lo superficial del océano. Y calcularon la diferencia de esa temperatura con la temperatura promedio. ¿Qué puede pasar en el mundo de las temperaturas del océano Pacífico ecuatorial? Que la temperatura ahora sea más grande, más chica o igual que el promedio, ¿no? Entonces, si la temperatura es más grande, el valor delta T, que está anotado acá, es positivo porque el valor registrado de la temperatura del océano hoy es más grande que la temperatura promedio. Entonces, el número delta T es positivo. ¿Dónde están dibujados esos? Acá, en este cachito de acá y en este cachito de acá. Podría pasar que la temperatura medida hoy, estamos en mayo, estamos por acá, fuera más chica que la temperatura promedio de todos esos años. Es decir, que la diferencia delta T, que es la variación entre la temperatura actual y la temperatura promedio, sea negativa, porque eso significa que la temperatura actual está por debajo de la temperatura promedio. ¿Qué son estos puntos de acá? Todos estos puntos de acá son todos los meses donde la temperatura medida es menor que la temperatura promedio. ¿Qué dice el teorema de Bolzano? Basándose en la continuidad de la función temperatura respecto del tiempo. Que si hay un momento del año donde la temperatura actual es negativa y la diferencia entre la temperatura actual y la promedio es negativa, es decir, la temperatura actual está por debajo del promedio. Y hay otro momento del año donde la temperatura actual está por arriba de la temperatura promedio, es decir, que esta diferencia es positiva. Hay un momento en el año donde este delta T vale 0. ¿Qué quiere decir que delta T valga 0? A ver. ¿Qué quiere decir que delta T valga 0? En este contexto de este problema. ¿Qué mide delta T? ¿Hay alguien ahí? Bueno, lo voy a decir yo. ¿Qué quiere decir que delta T sea? Delta T mide la diferencia entre la temperatura actual y la temperatura promedio. Si delta T es 0, significa que la temperatura actual es igual a la temperatura promedio. Quiere decir que si en este momento, que es, supongamos, 10 de enero, la temperatura actual es menor que la temperatura promedio, y el 20 de mayo la temperatura actual es mayor que la temperatura promedio, significa que en algún momento de este periodo de tiempo que va desde 10 de enero hasta el 20 de mayo, en algún momento la temperatura del océano era igual a la promedio. O sea que justo ese día
a esa hora que tomaron la medida, la temperatura del océano era igual a la temperatura promedio, por lo tanto, delta T es igual a 0. Otro ejemplo. No. Después viene otro ejemplo. Este problema es una generalización de este problema. Este teorema es una generalización del teorema anterior. Lo voy a leer y después lo voy a explicar. Acá dice lo siguiente. Tenemos una función continua en un intervalo cerrado. Es decir, necesitamos considerar que la función con la que estamos trabajando tiene esta pinta. Es continua en el cerrado, que significa que arranca de FA y termina en F de B. Que esté arriba del eje es porque se me ocurrió dibujarla así, pero esto es en cualquier lado del dibujo de la función. La función continua en un cerrado quiere decir esto. En este teorema se pide que la imagen de A sea distinta que la imagen de B, es decir, que la función arranca de un lugar y va a parar a otro lugar, que no es el mismo, o sea, no hace así y vuelve al mismo valor. O sea, arranca de F de A y termina en F de B, que son distintos. Entonces, voy a elegir un número que lo llamé K, acá está, que está entre F de A y F de B. Como son distintos, hay números en el medio, hay infinitos números en el medio. Entonces voy a agarrar uno. Ese número es un número que está por acá, en alguna parte intermedia entre F de A y F de B. Es más grande que F de A y más chico que F de B en este contexto, y si estuvieran al revés, si estuvieran dibujadas de otra manera, estaría entre medio. O sea, o tiene esta relación de orden con F de A y F de B, es decir, que F de A es más chica que K y K es más chico que F de B, o al revés, que son las dos posibilidades que tenemos cuando F de A y F de B son distintas. Entonces, lo que dice este teorema, que tiene que ver con lo que yo decía de la temperatura recién, que si pasa esto, que si la función pasa continuamente de F de A a F de B, para cualquier número que yo elija acá, voy a poder encontrar un número entre A y B donde la función pasó por ese valor. Es lo mismo que decíamos recién, si la diferencia de temperatura del océano pasó de menos 3 grados a 5 grados, en algún lado la diferencia fue 0. Si la temperatura corporal mía pasó de 35 grados a 39, en algún lado pasó por 37, por 37, por 36, por 36,8, por 37,43. La función tomó todos los valores intermedios entre F de A y F de B. Eso es lo que asegura este teorema. ¿Por qué es una generalización del teorema anterior? Porque en el teorema anterior, el teorema de Bolzano, este número era el 0. Yo decía, si pasaba de imágenes negativas a imágenes positivas, paso por el 0. Acá es, si paso de esta imagen a esta imagen, paso por todas las del medio. Si particularmente estas tienen signo distinto, uno de estos números posibles es el 0. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que es una función continua en un intervalo cerrado pasa por todos los valores intermedios entre F de A y F de B. Eso significa, nosotros no sabemos nada de la función. Puede ser que la función no tome otros valores, puede ser que tome otros valores, se pase para arriba y vuelva, o se pase para abajo y vuelva, pero lo seguro es que pase por todos los intermedios. No importa cómo es el trazo de la función está obligada, o sea, la continuidad en el cerrado garantiza que la función toma todos los valores intermedios entre la imagen de A y la imagen de B. Y nos queda un último teorema. Bueno, acá viene un chiste, que está en un ascensor, que él dice el ascensor solo sube al segundo piso sin pasar por el primero, y Bolzano le contesta, eso es imposible. Porque la función recorrido en función del tiempo es una función continua. Bueno. El último teorema, el octavo teorema, dice lo siguiente. Si yo tengo una función continua en un cerrado, con todo lo que eso significa, en este cerrado la función alcanza un máximo y un mínimo absolutos. ¿Con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que, ¿cuándo una función no tiene máximo y mínimo absoluto? Estamos hablando de la función, ¿no? El dibujo de la función, acá hay un máximo absoluto y acá hay un mínimo absoluto. ¿Cuándo la función no alcanza máximos y mínimos absolutos? Cuando tiene una divergencia, o sea, cuando se va al infinito en alguna parte. Yo estoy mirando solo este cachito de la función. ¿Qué debería pasar para que la función no tuviera
extremos absolutos, que acá hubiera una discontinuidad y la función se vaya a infinito, aun cuando tenga esta vueltita, ¿no? Lo que dice este teorema es que la continuidad garantiza que si yo arranco de acá y me voy para arriba, arranco para arriba, y como no puedo levantar el lápiz, en algún momento tengo que volver para llegar a este punto. ¿Cuánto puedo volver? Y puedo volver y bajar todo lo que se me dé la gana, pero ¿hasta dónde puedo bajar? Hasta un punto donde tenga que pegar la vuelta y volver a este punto, sin levantar el lápiz. Es decir, que estoy obligado a, si subo, alcanzar un máximo y bajar, y si bajo, alcanzar un mínimo y subir. La forma más conservadora de ir de este punto a este punto podría ser un segmento, una red de recta que vaya desde acá hasta acá. En tal caso, ¿cuáles serían? Voy a reformularlo en términos de pregunta. Arranco de f de A y termino en f de B por una rectita que va desde acá hasta acá. ¿Cuáles son, en ese caso, el mínimo y el máximo absolutos? ¿Necesito reformular la pregunta? Hola. Digo, en este dibujito está claro que este es el máximo absoluto y este es el mínimo absoluto. ¿Qué son? ¿Qué son máximo y mínimo absoluto? De este cachito de la curva, de la función, este pedacito que estamos viendo, donde la función es continua en el intervalo cerrado, esta es la imagen más grande de todas y esta es la imagen más chica de todas. Entonces, se ve ahí en el dibujito. La pregunta es, este es un trazo posible para esta función, pero yo digo, si en vez de ser esta cosa que da vueltas, la función hubiera sido una recta que arranca de acá y termina acá, ¿tiene máximo y mínimo absolutos la función en el intervalo S? ¿Cuáles son esos máximos y mínimos absolutos? A ver. ¿Qué sería la pregunta? Sería, ¿cuál es la imagen más chica de todas y cuál es la imagen más grande de todas? Si existen. Exacto. La imagen más chica de todas va a ser f de A y la imagen más grande de todas va a ser f de B. O sea, de todas estas imágenes que estoy mirando, no estoy mirando la función completa, estoy mirando la función en este intervalo cerrado. Lo que dice este teorema es, si la función es continua en un intervalo cerrado, ahí alcanza un mínimo y un máximo. ¿Dónde están? Bueno, en este caso el máximo está ahí y el mínimo está ahí. Podrían C coincidir con A o con B y podrían D coincidir con A y con B. Sí, efectivamente, podrían coincidir. Lo que sí está garantizado es que acá, en este intervalo, hay un máximo y un mínimo absoluto porque la función es continua en este cerrado. Ejemplo de esto, y ya estoy terminando, acá tenemos un gráfico que lo saqué de alguna parte, que es la temperatura corporal, promedio, pongamos, en 24 horas de una persona promedio de entre 20 y 30 años, que es la roja, y entre 70 y 80 años, que es la puntito. Voy a mirar solamente la roja. La temperatura es un teorema. La temperatura es, necesito vacaciones, es una función continua. El tiempo es una función continua y la temperatura varía continuamente con el tiempo, es lo que yo le decía hoy. ¿Qué dice este teorema? Que si arrancamos de acá, le pongo un cosito ahí a la persona y le mido la temperatura continuamente a lo largo del tiempo y a las 24 horas se lo saco. Esta curva muestra cómo evolucionó la temperatura a lo largo del tiempo. Lo que dice este teorema es que si la función, que es una función continua, medida entre las 2 y las 22 y las 10 de la noche, le midieron, ¿no? O sea, cuando se fue a acostar y cuando se levantó, ponele. En algún momento de ese periodo de medición tuvo una temperatura máxima, que es por acá, y en algún momento tuvo una temperatura mínima, que es por acá. Eso es lo que dice el teorema. Si hay una función continua en un intervalo cerrado, en algún momento esa función fue máxima y en algún momento fue mínima. Y son los absolutos para este intervalo. Bueno, una cosa que me queda para aclarar, y ya terminamos, es que es una pregunta también del año pasado, es si estos teoremas se pueden aplicar a funciones que no son continuas. La continuidad en el cerrado garantiza lo que dice
el teorema. Por ejemplo, acá tengo un dibujito donde la función no es continua en el cerrado. Si la función no es continua en el cerrado, voy a referirme al teorema de Bolzano. Si la función no es continua en el cerrado y tiene imágenes de distintos signos en A y en B, podría tener raíces, como en este caso, como podría no tenerlas, como en este caso de arriba. Lo que me garantiza la continuidad en el cerrado es la existencia de al menos una raíz. Que si la función es discontinua, podría no existir. Por ejemplo, la función salta de este punto a este punto y no hay raíces. Arranca de f de A positivo, termina en f de B negativo, y sin embargo no tiene una raíz. ¿Por qué? Porque puede saltar. Esta arranca de f de A positivo, termina en f de B negativo y cruza el eje, lo cruza 2 veces incluso, a pesar de que salta. ¿Qué me garantiza la continuidad de la función en el cerrado? Que si arranca de f de A positivo y termina en f de B negativo, hay una raíz. Y está garantizado por la continuidad. Bueno, con esto que vi hoy, se puede hacer todo el trabajo práctico 7.